Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia Milito, soy socióloga, docente, especialista en niñez, adolescencia y familia. Y antes que nada, quiero agradecerle a UDA por haberme convocado para participar de esta jornada de Géneros en Acción, reflexionando sobre estructuras que naturalizan violencias. Y justamente en esta instancia, eso es lo que les vengo a proponer, a reflexionar, a interpelar, a cuestionar, a deconstruir, a desnaturalizar prácticas, hábitos, costumbres, todo eso que está arraigado en nuestra sociedad y que muchas veces genera desigualdades, genera discriminación, dominación, violencias. Las relaciones de poder basadas en el género son las que producen esto, la desigualdad, la discriminación y la violencia. Y vamos a empezar a definir un poquito qué significa género. El género es una categoría construida socialmente que determina lo que se espera de una mujer o lo que se espera de un varón. Aquellas conductas, aquellos comportamientos que nosotros esperamos, ¿sí? Las expectativas que se ponen, lo que tiene que ver con el ser mujer o el ser varón, tiene que ver con roles, tiene que ver con estereotipos, ¿sí? Y son construcciones que van cambiando, se van transformando, no son fijas. También cambian de cultura en cultura. No en todas las culturas el género masculino y el género femenino están construidos de la misma manera. Un ejemplo de esto es, hay una serie que se llama Poco Ortodoxa, no sé si llegaron a verla, es muy buena y muy recomendable. La adolescente, protagonista de esta serie, vive bajo una cultura judía ortodoxa en Estados Unidos. En esa cultura, a los 18 años, a la mujer le eligen, o al revés, al hombre le eligen con qué mujer se puede casar. Entonces, esta chica la hacen casar con un adolescente, creo que eran de la misma edad, y tienen problemas, digamos, para poder concretar sus relaciones sexuales. Pero ¿a qué vengo yo con todo esto? Lo que se espera en esa cultura para la mujer, lo esperable es que la mujer sea madre, tenga hijos. O sea, la procreación es lo que se asocia con la función de la mujer, ¿sí? Eso, digamos, en nuestra cultura, más allá de que existe un mandato social de la mujer como madre, en la actualidad ya no es algo, digamos, tan determinante. Sí, por supuesto que es algo que fue evolucionando, que hace un tiempo atrás, sí, por ejemplo, nuestras abuelas tenían como muy asociado el tema de ser madres, quedarse en el hogar, cuidar a sus hijos, y esto fue cambiando. Aunque todavía, digamos, hay prácticas que todavía siguen arraigadas y persisten en nuestra cultura. Pero yo con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Cómo está construida esta categoría del género femenino en este caso en nuestra cultura, cuál es la diferencia, por ejemplo, en esta cultura judía conservadora y ortodoxa, ¿no es cierto? ¿Qué diferenciación tiene bastante más tajante, podríamos llegar a decirlo? Entonces, por eso hablamos del género como una categoría, ¿sí? Sociocultural, está construida social y culturalmente, pero basada en las diferencias por sexo, en las diferencias que se dan en la genitalidad. El sexo refiere a aquellas características y aquellos atributos físicos, orgánicos, fisiológicos de los cromosomas, ¿sí? De cada persona. Pero nosotros basamos el género en la categoría por sexo femenino y sexo masculino, olvidándonos o pensando siempre en un sistema de binaridad y olvidándonos de aquellas personas que son intersexuales, que no nacen con ningún tipo de genitalidad definido. O sea, no son ni sexo femenino ni sexo masculino. Se llaman intersexuales. Pero nuestro sistema, nuestra cultura está fundamentada en el binarismo mujer-varón,
¿sí? Y en una significación y una representación de la heteronormatividad. Por lo tanto, el género está construido sobre esa base, ¿sí? De la mujer y de lo que es ser mujer y lo que es ser varón. Y también dentro de lo que es el género queda oculto todo aquello que no se identifica ni con una cosa ni con la otra, ¿sí? Ni con una categoría ni con la otra. Entonces, ahí entra en juego todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Lo que tiene que ver con la diversidad sexual es aquello con lo que yo me identifico, con el género que yo me identifico, que puede ser igual al sexo asignado al nacer o no. O puede que yo no me identifique con ninguno de los géneros. Pero nosotros como sistema, ¿sí? En nuestra sociedad, tenemos la representación de que tenemos que pertenecer a un género o al otro. Y esto refiere a las desigualdades que se generan por género, ¿sí? A la construcción que se le da al género según el rol y la expectativa y el estereotipo que nosotros vamos a construir sobre cada género. Por eso no tenemos, digamos, incorporado en nuestro sistema genérico aquello que es fluido, que no se identifica con ningún género, que en algún momento por ahí se identifica con un género y en otro momento se identifica con otro. Esto se llama identidad de género, que no es exactamente lo mismo, o no es lo mismo directamente, a lo que es la orientación sexual, ¿sí? La orientación sexual tiene que ver con la atracción emocional, afectiva, sexual que yo tengo con otra persona, hacia otra persona. Pero la identidad de género tiene que ver con mi identificación, con mi autopercepción, con lo que me pasa a mí, ¿sí? Con mi sentimiento, con lo que yo siento y lo que yo me percibo, con lo que yo me asocio y me identifico. Y tiene que ver también con una expresión de género, en cómo yo voy a manifestar mi género a partir de mi vestimenta, de mi forma de moverme, de hablar, de actuar, ¿sí? Bien, entonces esto tiene que ver con el género y con la diferenciación entre sexo y género. Y hay algo que se llama socialización genérica, que tiene que ver con esto, con cómo nosotros educamos, transmitimos, reproducimos, ¿sí? Estas diferencias y estas desigualdades de lo que es ser mujer y lo que es ser varón. Porque ser mujer y ser varón es algo que se aprende. Por eso hablamos de construcción, del género como construcción, como categoría, que se aprende en una sociedad y en una cultura determinada, en un momento histórico determinado. Entonces la socialización genérica es la que se produce en la infancia a través de la transmisión y de la enseñanza que les damos los adultos a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿A partir de qué? De la socialización primaria, que es lo que se transmite en la familia, pero luego está la socialización secundaria, que es la que se da en la escuela y en aquellas instancias de educación no formal, ¿sí? Por ejemplo, podría ser en un club. También el grupo de pares forma parte de la socialización secundaria. Luego hay otras instancias de transmisión y de socialización que son genéricas. Recordemos que esto de hablar de socialización genérica es de el enseñar, ¿sí? Nosotros transmitir, reproducir, diferencias según el rol de género, ¿sí? Según el estereotipo de género y cómo cada ser humano va aprendiendo a ser de una forma o de otra según la socialización que yo haya tenido, ¿sí? Entonces, otro de los medios por los cuales se produce esta socialización genérica son los medios de comunicación, ¿sí? ¿A través de qué? De sus programas de televisión, de series y de algo sumamente importante que son las publicidades. Por supuesto que los medios de comunicación no solamente transmiten por medio de la televisión, hay otras formas y ahora están también las redes sociales que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es esta socialización genérica, ¿sí? Pero dentro de lo que es el medio, lo que es la televisión, digamos, como medio de comunicación,
una de las cosas muy importantes son las publicidades. Las publicidades marcan mucho la desigualdad entre los géneros, ¿sí? Cuando hablamos de desigualdad entre los géneros, yo quiero que quede claro, tiene que ver con aquello que se asocia, con aquellas características que se asocian sí o sí con un género o con el otro. Y cuando hablamos de la socialización en la infancia, lo que nosotros como padres hacemos desde un principio, o sea, cuando nacen, ya es a vestirlos de una determinada manera, según el género con el que creemos nosotros que han nacido, que lo asociamos a su sexo, ¿sí? Los vestimos de una manera determinada, les pintamos la habitación de un color determinado, aunque el color no dice nada, el color es un color. El tema es todo el significado y toda la simbología que tiene ese color, ¿sí? Porque los juegos también tienen un color, los juguetes o, bueno, la ropa. El color, por supuesto que no va a decir nada, pero tiene que ver con el significado y con la significación que nosotros le demos a ese color. Nosotros, un bebé, si creemos que es género masculino, digo porque en realidad por ahí tiene una genitalidad masculina, pero no sabemos si se va a identificar con el género masculino. Pero pongámosle que sea un varón, nunca le vamos a poner una remerita en color rosa o una remerita en color violetita o un color parecido. Siempre el color está asociado al género. Y no tiene que ver, ya les digo, porque el color es un color, no tienen género los colores, pero tiene que ver con el significado que nosotros le demos a eso, ¿sí? Entonces, el color de la ropa que le vamos a poner, los juguetes que les vamos a comprar, luego qué deportes les vamos a dejar realizar o les vamos a fomentar para que ellos puedan realizar, qué libros van a poder leer, qué películas van a poder mirar. Bueno, todo esto está determinado por lo que nosotros le transmitimos, por las enseñanzas que nosotros estamos dando. Entonces la idea de esta jornada es poder empezar a pensar en estas prácticas que generan este tipo de desigualdad y empezar a pensar en una educación basada en la igualdad. Dejar de pensar en esto es para varón y esto es para mujer. Cuando hablamos de un juego, cuando hablamos de un deporte, ambos pueden ser para cualquier persona. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, a transformarlo, porque si no, seguimos reproduciendo estas desigualdades. Y lo que generan estas desigualdades, que eso es lo que a nosotros nos preocupa, lo que genera discriminación, violencia, dominación, ¿sí? Entonces, pensarlo desde ese lugar. Otra de las cosas que vamos a abordar en esta instancia es lo que refiere a la violencia, como veníamos hablando recién. ¿Y qué significa violencia? O sea, ¿qué llamamos violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ¿sí? Ya sea en grado de amenaza efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que puede causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos. Lo que hay que entender del término violencia, del concepto violencia, es que tiene una intencionalidad. La violencia es una acción, ¿sí?, que tiene una intención determinada. Esa intención es generar un daño. Se diferencia de lo que es el conflicto, porque el conflicto es una tensión entre partes, ¿sí? Es un desacuerdo de intereses, podríamos decir, de opiniones entre partes, que pueden en algún momento dejar de ser conflicto porque se llegó a una solución por medio de una mediación, de un consenso, pero siempre son dos partes, ¿sí?, que están en tensión. La violencia es unidireccional, es de una persona hacia otra u otras, y tiene una intención determinada, que es la de provocar un daño, ¿sí? Puede ser de muchas formas, de muchos tipos, se va a manifestar este tipo de violencia, se va a manifestar la violencia. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos en los que se manifiesta, pero lo que tenemos que tener bien en claro es que es una relación de poder unidireccional con una intención determinada.
¿sí? Bien. Los tipos de violencia pueden ser la violencia física, que es aquella que intenta generar un daño o causar algún efecto en la integridad física de la otra persona. Se puede dar por medio de golpes, por medio de quemaduras, por medio de cortes, amenazas con cuchillos, amenazas con armas, hacerle pasar frío a la otra persona. Hay un montón de formas en las que esta violencia se puede manifestar. Y está muy asociada también con lo que es la violencia emocional o psicológica. La diferencia es que la violencia física es la más visible, la más fácil de identificar. La violencia emocional o psicológica es una violencia que es de tipo verbal y es muy difícil de poder identificar, en el sentido que lo que hace es generar un daño en la autoestima de la persona, un daño psicológico, genera efectos en la autodeterminación de la persona. Entonces es difícil de poder darnos cuenta que estamos en una situación de violencia, de poder identificarla como una situación violenta, ¿sí? Va teniendo obviamente efectos en el tiempo, pero es muy difícil poder identificarla. Entonces, poder realizar una denuncia o poder salirme de una situación así es complicado, ¿sí? Si yo no lo puedo identificar, no puedo hacer nada con esto. Esta es una de las cuestiones. Todo lo que tiene que ver con violencia y los tipos de violencia lo vamos a ver, lo vamos a seguir abordando en el encuentro que tengamos el viernes, que es un encuentro en vivo, ¿sí? Bueno, otra de los tipos en que se manifiesta la violencia es la violencia simbólica, y esta es la que estuvimos hablando hasta el momento, que tiene que ver con estos patrones estereotipados, estos mensajes, todo lo que transmiten y reproduce dominación, desigualdad, discriminación en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, la simbólica, es otra de las que es muy difícil de identificar y muy difícil de erradicar, porque está basado en relaciones jerárquicas, relaciones que oprimen, relaciones que subordinan, ¿sí? Entonces, el poder está en todo el entramado social, y poder identificar cuáles son las relaciones de poder que generan esta desigualdad y esta dominación es difícil de identificar. Entonces, y difícil también de modificar, de transformar, de desarraigar. Por eso lo que yo les decía en un principio la idea es empezar a reflexionar, a interpelar, a deconstruir, a desnaturalizar, porque si no lo hacemos nosotros, ¿sí?, esta violencia simbólica se sigue reproduciendo. Y ese es el punto, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar en prácticas, ¿sí?, que generen igualdad, no que generen subordinación, no que generen opresión. Entonces, a eso es a lo que más o menos queremos apuntar. Otra de los tipos de violencia es la violencia económica, que es aquella que puede generar un daño o vulneración en los bienes y los recursos de la persona, ¿no? Y pensando en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mujer, podemos pensar que si ella tiene un salario porque trabaja, el marido, por ejemplo, se lo administra, se lo controla, se lo extrae, se lo controla, se lo administra. O si la mujer no trabaja, puede que cuando se quede sola en la casa no tenga plata, porque no le han dejado plata, entonces no puede moverse, empieza a quedar aislada. Esta es una característica típica de lo que es una relación violenta, una situación de violencia, más que nada lo que tiene que ver en el ámbito familiar, de empezar a quedar aislada, de empezar a separarse de su vínculo familiar, de sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces, es muy difícil que pueda en algún momento pedir ayuda. También es una violencia que es difícil muchas veces de identificar, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, pero por ahí me pide el sueldo para que nos administremos mejor,
O por ahí, bueno, no me dejó sin plata porque no tenía, o porque tenía que llevarse para él. Bueno, vaya a saber qué es lo que uno va pensando, que también puede no entender que se trata de una situación violenta. Y cuando hablamos de violencia sexual es cuando pensamos en aquella vulneración del derecho de la mujer a poder decidir acerca de su vida sexual o acerca de su vida reproductiva. Esto que habíamos hablado en un principio, por ejemplo, de esta adolescente que vive en esta cultura judía ortodoxa, bueno, es un claro ejemplo de no poder decidir sobre su vida sexual, no poder decidir sobre su vida reproductiva, ¿sí? Porque, por supuesto, es parte de esa cultura y está naturalizado y está dentro de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. Y ahí no está cuestionado, digamos, ¿no? Es así, no se tiene como no se visibiliza como una situación de violencia. Pero nosotros que lo podemos mirar desde este lugar, sí lo vemos como una situación de violencia donde ella no goza, digamos, libremente, no vive una vida sexual placentera, no decide si quiere reproducirse o no, o sea, si quiere tener hijos o no decide sobre su procreación, sino que está impuesto desde la cultura. Bien, entonces estos son los tipos de violencia. Estos tipos de violencia se dan en varios ámbitos o pueden darse de varias modalidades que serían estos ámbitos, ¿no?, que están acá expuestos en esta presentación. Uno de ellos es la violencia doméstica, que es la que se ejerce contra un integrante del grupo familiar. Uno muchas veces asocia la violencia hacia la mujer solamente pensada desde el ámbito familiar, pero esta violencia hacia la mujer se puede dar en otros ámbitos, como son todos estos que están acá detallados, ¿no? Uno es la violencia institucional, que es aquella que se ejerce por parte de un funcionario público o de un agente del Estado. Esa violencia institucional la podemos ejercer hasta nosotros como docentes, ¿sí? Nosotros somos agentes del Estado, somos funcionarios públicos, agentes del Estado. Y puede que se dé, digamos, puede ser hacia la mujer, pero puede que no, ¿sí? Pero también tenemos que pensarlo en nuestras prácticas. ¿Qué tipo de vínculo tenemos nosotros con nuestros alumnos? ¿Qué relación tenemos con nuestros alumnos? Si es una relación basada en el respeto, ¿sí?, garantizando el derecho del otro, o si es una relación autoritaria. Si es una relación autoritaria, es una relación violenta. Y esto mismo pasa cuando está basado en el género, ¿sí? Entonces, en este caso, porque nosotros ahora estamos específicamente en esta jornada hablando de eso, pero la violencia institucional se puede dar de muchas formas. En cuanto a lo que tiene que ver con lo laboral, es cuando se ejerce discriminación en los ámbitos, bueno, como dice acá mismo, en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, y puede ser esta diferenciación de salarios por un mismo cargo. Si es una mujer o si es un hombre, tienen diferencias en lo que es la percepción del salario, ¿sí? Ese es un ejemplo. También puede pasar que cuando una mujer ocupa un cargo determinado, por ejemplo, un cargo jerárquico, puede que las personas que estén a su cargo la discriminen por ser mujer, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la libertad reproductiva tiene que ver también con esto de decidir libremente sobre nuestra vida reproductiva, si queremos ser madres o no. Y esto es súper importante, porque muchas veces se habla de la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero también tenemos que pensar en la salud sexual y no reproductiva, porque lo reproductivo es una decisión y una elección, no tiene que ser una imposición. Si es una imposición, es violencia, ¿sí? Entonces, pensar en la libertad de decisión y de elección, para que no se genere esta libertad reproductiva, para que no se ejerza la violencia, ¿sí?, contra la libertad reproductiva. La violencia obstétrica es todo lo que tiene que ver con el proceso, bueno, del embarazo y del parto. Muchas veces pasa que, ¿cuántas veces escuchamos que dicen, pero a mí el doctor me dijo que voy a cesárea? Sí o sí, porque tiene que programar el día,
que tenga libre para poder hacerme la cesárea, eso es violencia obstétrica. Que yo no pueda decidir cómo quiero tener a mis hijos, ¿sí? Cómo quiero parir a mis hijos, es violencia obstétrica. O que durante el momento del parto, la persona que me está atendiendo me diga cosas feas, me insulte, me trate mal, eso es violencia obstétrica. Después, cuando hablamos de la violencia mediática, bueno, es lo que hablábamos antes, o sea, vieron que antes hablábamos de los medios, no hablábamos de la violencia en sí, pero ahora estamos hablando de la violencia que se da en los medios, ¿sí? ¿A partir de qué? De imágenes, de mensajes estereotipados, ¿sí? Cuando también se visualiza en los medios a la mujer, por ejemplo, como un objeto sexual. Bueno, esto lo tenemos que pensar. Yo vuelvo con el tema de las publicidades. Bueno, y hay programas también en los medios de comunicación que son, digamos, generan como mucha violencia con respecto a lo que es la mujer como un objeto, ¿no es cierto? Pero las publicidades también marcan desigualdades de género. Todo esto empezar a pensarlo, a desnaturalizarlo, porque nosotros lo tenemos tan incorporado, tan arraigado, que no lo podemos muchas veces visibilizar. Entonces empezar a pensar, ¿qué me están mostrando las publicidades? Por ejemplo, las publicidades de los productos de limpieza. Las publicidades, hay publicidades de desodorantes, por ejemplo, donde el hombre, ¿sí? Siempre la supremacía del hombre y la mujer alrededor y a sus pies. Estos roles, estos estereotipos que nos marcan las publicidades, ¿sí? Esto del hombre fuerte, el hombre poderoso, la mujer más sensible, más sumisa, la mujer siempre asociada al ámbito privado, la mujer asociada a lo maternal. También podemos pensar dentro de lo que son los medios de comunicación, lo que transmiten a través de lo que son las configuraciones familiares, ¿no? Esto de esas familias ideales, las familias tipo, el hombre, la mujer, o sea, papá, mamá y 2 hijos, porque siempre tienen 2 hijos, varón y mujer, la parejita, ¿vieron? Sin pensar, sin abrirse a lo que es la diversidad cultural y sexual, como yo les decía antes. Y pensar en todo el abanico de configuraciones familiares que existen y que también son familia, ¿sí? Son catalogadas, son conceptualizadas como familia. No es que dejan de ser familia por tener una configuración diferente. Todo esto también tenemos que reflexionar y analizar, porque todo esto también reproduce desigualdades, porque esa familia tipo nos está mostrando roles y estereotipos de género. Entonces, todo eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, yo creo que hasta acá por hoy llegué. Si ustedes tienen preguntas, si les quedó algo en el tintero de todo esto que yo estuve exponiendo, me las pueden hacer el viernes 22, que nos vamos a encontrar en vivo a las 19 horas. Se tienen que inscribir. Creo que el viernes el vivo es para afiliados a UDA. Pero bueno, igualmente me pueden mandar preguntas en los comentarios, no hay ningún problema, y yo se las voy a ir contestando. También les dejo acá mis redes sociales de Instagram y de Facebook. También si me quieren escribir, bienvenido sea. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que les haya sido de utilidad y que les haya resultado interesante. Nos vemos el viernes. Muchas gracias.